Muy buenas tardes. Para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción. Igual le voy a pasar a Andrea el link del video para que ustedes lo puedan tener. Es un videíto bastante comprensivo y aprensivo sobre el tema de la ansiedad. Nada más me indican si ven una pantalla amarilla en sus pantallas, por favor. Sí se ve, sí Sí, se ve. señor. Perfecto, genial. Preocuparse es algo bastante normal. El futuro nos es desconocido y la vida ofrece a diario una variedad infinita de razones por las que valga la pena sentirse aprensivo. Pero preocuparse por todo, constantemente y sin descanso, es algo un poco menos normal y que tiene un nombre. Se llama trastorno de ansiedad. Hay muchos tipos de estos trastornos y más de 300 millones de personas en el mundo lo sufren. Entonces aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la ansiedad. Te lo explico. La ansiedad es una combinación compleja de emociones que incluyen miedo, aprensión y preocupación, y a menudo se acompaña de sensaciones físicas de tensión muscular y alerta, es decir, respuestas fisiológicas y psicológicas que preparan al cuerpo para reaccionar ante una amenaza inminente. La ansiedad es una respuesta emocional similar al miedo, al que a veces se superpone. Pero mientras que el miedo es una reacción a un peligro real e inmediato, como una agresión, y desaparece una vez que la amenaza cesa, la ansiedad es una reacción emocional de preparación para una llamada amenaza futura percibida, es decir, un evento negativo real o imaginario que tememos que pueda ocurrir en el futuro. La función de la ansiedad en el curso de la evolución humana hasta el día de hoy ha sido la de preparar el cuerpo y mente para los peligros concretos que nos podrían ocurrir en el futuro, como el ataque de un depredador mientras dormimos, empujándonos a adoptar comportamientos prudentes como ir a dormir en un árbol o conductas de evitación, por ejemplo, no caminar cerca de las orillas de un río infestado de cocodrilos. Pero en el mundo de hoy, donde las amenazas son un poco menos concretas, la utilidad de la ansiedad se ha trasladado hacia aspectos más performativos y sociales de nuestra existencia. En la vida moderna de todos los días, un cierto grado de ansiedad puede ser útil porque nos permite, por ejemplo, estar preparados para realizar actividades que requieren esfuerzo y concentración, como hacer un examen en la escuela o en la universidad o realizar una operación quirúrgica complicada. Pero hay casos en los que la ansiedad, en lugar de ser útil para nuestra supervivencia, puede llegar a empeorar significativamente nuestra calidad de vida. En algunas personas, por diferentes razones, las sensaciones de estrés y preocupación grave causadas por la ansiedad también pueden manifestarse por razones inútiles o incluso en ausencia de factores desencadenantes, alcanzando niveles a veces insostenibles. Cuando esto ocurre, se habla de trastorno de ansiedad. El DSM-5, el manual oficial utilizado para el diagnóstico de trastornos mentales, enumera 7 formas en las que un exceso de ansiedad puede convertirse en una patología. Veámoslo uno por uno. Comencemos con el trastorno de ansiedad generalizada. Las personas que sufren de este trastorno experimentan sensaciones muy fuertes de ansiedad y preocupación todos los días, más o menos por cualquier cosa. Responsabilidades laborales, cuestiones económicas, la posibilidad de que suceda alguna tragedia a los propios familiares o incluso por cosas normales de nuestra vida diaria, como las tareas domésticas que hay que hacer. Estas sensaciones de gran preocupación suelen ser excesivas con respecto a la probabilidad de que las cosas temidas puedan suceder y con respecto al impacto que realmente podrían tener. Y, sobre todo, tienen la característica de ser intrusivas, es decir, son incontrolables, constantes, se manifiestan sin razón aparente e interfieren con la atención de la persona ansiosa que llega a tener dificultades en todos los aspectos de su vida diaria. Para ser diagnosticado, este trastorno debe manifestarse durante la mayoría de los días y durante al menos 6 meses, junto con 3 o más de los siguientes síntomas: inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse o lapsos de memoria, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Hablemos ahora del trastorno de pánico o ataques de pánico. El trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad caracterizado por la aparición regular y frecuente de ataques de pánico. El ataque de pánico es un episodio de ansiedad aguda que se caracteriza por miedo repentino e intenso en ausencia de un peligro real, que está acompañado de síntomas físicos como taquicardia, sudoración, temblores, sensación de asfixia, dolor en el pecho, mareos y miedo a volverse loco o incluso morir. El ataque de pánico, aunque desagradable, es a menudo un episodio aislado y pasajero, que cualquier persona puede experimentar al menos una vez en la vida.
Es por eso que para diagnosticar un trastorno de pánico es necesario que los ataques sean recurrentes, inesperados, por lo tanto no relacionados con una situación específica y acompañados por al menos un mes de preocupación constante por sufrir otro ataque de pánico, con la consecuencia de influir negativamente en el comportamiento normal de la persona que lo padece. El tercer trastorno de la lista es la fobia específica. Una fobia es un miedo desproporcionado, siempre presente y a menudo irracional, hacia un elemento específico como un objeto, una situación, un animal o un lugar. Los que padecen experimentan estados de ansiedad y terror desproporcionados hacia el llamado estímulo fóbico, es decir, el elemento particular que causa el miedo, hasta el punto de empujar a quienes lo padecen a evitar sistemáticamente las situaciones en las que es probable que se encuentren cara a cara con el estímulo fóbico. El elemento que desencadena el miedo puede variar mucho de persona a persona. Muchas fobias son consolidadas y comunes, como a la altura, a los animales peligrosos y a los espacios reducidos, mientras que algunas personas pueden desarrollar una fobia específica a estímulos muy inusuales como alimentos particulares, ciertos colores o sonidos específicos, lo que a menudo crea en estas personas una sensación de vergüenza con respecto a su miedo. Por lo general, la fobia se desarrolla como resultado de un evento traumático que puede ser experimentado personalmente u observado por el espectador. Por ejemplo, si un niño es atacado por un perro, puede ocurrir una asociación que lo lleva a conectar el estímulo que generó la incomodidad, es decir, el perro que lo atacó, con la sensación de malestar que experimentó en ese momento, es decir, el terror de la impotencia, creando así una fobia hacia los perros. El cuarto trastorno de ansiedad es la agorafobia, que puede manifestarse con una variedad de síntomas. Los que lo padecen pueden tener miedo de estar en espacios abiertos, de estar en lugares cerrados, miedo de utilizar medios de transporte o de estar en fila o entre la multitud, o simplemente de estar fuera de casa solos. La persona agorafóbica está aterrorizada por estas situaciones y las evita o es capaz de tolerarlas solo en presencia de un acompañante. Este trastorno a menudo se asocia con otros problemas relacionados con la ansiedad y en la mayoría de los casos ocurre en personas que sufren ataques de pánico, crisis de ansiedad y síndrome de estrés postraumático. Pasamos ahora al trastorno de ansiedad social, que es una condición de fuerte malestar y miedo que una persona puede experimentar en todas aquellas situaciones sociales en las que existe la posibilidad de sentirse juzgado por los demás por temor a sentirse avergonzado, parecer ridículo o incapaz o ser humillado frente a los demás. Esta angustia a menudo se manifiesta incluso antes de encontrarse en la situación tan temida. De hecho, una persona podría sufrir episodios de la llamada ansiedad anticipatoria, incluso unas horas antes de salir de casa o en las semanas previas a un evento importante en el que la persona que sufre de fobia social no podrá evitar participar, como la boda de un familiar. Por esta razón, las personas que sufren de ansiedad social tienden a aislarse, llegando a menudo a perder contactos y amistades, con consecuencias negativas también en el ámbito laboral o escolar, y causando rabia y sentimientos de depresión relacionados con la sensación de impotencia y aislamiento que nacen en quien sufre de este trastorno. También existe el mutismo selectivo, un trastorno de ansiedad en el que las personas que lo padecen, por lo general los niños, no pueden expresarse y comunicarse en contextos sociales específicos a pesar de que no hay retrasos en el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, aquellos que sufren de mutismo selectivo son perfectamente capaces de hablar, pero nunca son capaces de hacerlo en algunas situaciones en las que normalmente se espera que se hable, como en la escuela o durante el juego. Hablemos ahora del trastorno de ansiedad por separación. Este trastorno afecta principalmente a los niños, pero también puede ocurrir en adultos, y aquellos que lo sufren están muy asustados y ansiosos ante la idea de separarse de las personas de referencia con las que están particularmente relacionados, como los padres en el caso de un niño. Las personas que sufren de ansiedad por separación a menudo tienen un temor injustificado y persistente de que puedan ocurrir accidentes o eventos trágicos que los puedan separar de las personas de referencia. Miedo que puede manifestarse incluso con pesadillas y síntomas físicos de malestar. Así como no existe un único trastorno de ansiedad, tampoco existe una sola causa que pueda inducir a un trastorno de ansiedad. Perdón, ahora sí, vamos a dejarlo hasta ahí para poder adelantar un poquito. Como ustedes acaban de ver, no solamente cuando hablamos de ansiedad estamos hablando de una única causa. La ansiedad es multicausal y multifactorial, y eso es muy importante tomarlo en cuenta por una única razón. No es lo mismo o no se hace el mismo abordaje en cada uno de los casos de ansiedad. Entonces, sí es muy importante que ustedes lo tengan presente por una característica. Cuando hay un acceso de ansiedad en un adolescente, que es el caso del tema que nos compete, estamos hablando de que pueden ser miles de factores. A diferencia de nosotros, los adolescentes de hoy en día sí tienen algo que ver o tienen mucho que ver con la característica de qué tanto me siento abordado o abordada por la red social. Y eso es otro tema que podríamos abordar más adelante cuando ustedes trabajan en redes sociales, pues evidentemente lo podemos tocar. Una de las características primarias
y lo que estamos viendo justamente en el video era la parte de la causalidad. Y ahí me voy a detener para mostrarles a ustedes este documentito que igual se los voy a facilitar con Andrea. Nada más déjenme cerrar las 500 cosas que tira esto. Y si yo pudiese quitar esto, y si yo pudiese... a ver. Abajo, Esteban, abajo la puedes hacer como pantalla completa. Ahí donde está Ah, la parte no, para ahí. sí, aquí está. Muy bien, gracias, Andrea. Con gusto. Ok, perfecto. Esto me estorba de una manera. Pero ok, ahí estoy. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Sobre la ansiedad, vamos a trabajar una ansiedad que es la principal, que es el tema de la ansiedad generalizada. Como ustedes vieron, hay diferentes categorías y clases. Lo más importante entender sobre el foco ansioso es que si ustedes tienen hijos que tienen algún otro tipo de patología, es decir, algún otro tipo de enfermedad asociada, estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo, todo lo que tiene que ver con déficit atencional, déficit con hiperactividad, mutismo, discalculia, disgrafía, que tenga que ver con alguna característica sensoperceptiva, alteraciones sensofaringeas, alteraciones orofaciales, etcétera, etcétera. Hay que verlo de a poquitos porque eso es un tema, ¿ok? En general. Vamos a trabajar la ansiedad básica, que es como la ansiedad un poco más general que existe, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, la primera parte y la más importante, como lo decía el video, sobre cuando uno pregunta qué es la ansiedad, para poder entenderlo de una forma más clara, la ansiedad tiene que ver con una percepción. Al fin y al cabo, la ansiedad no es otra cosa que un sentimiento que genera o que tiene la persona en donde este ser humano se siente expuesto o expuesta a un estímulo que le produce un displacer. ¿Ok? No tiene que ser justamente a algo en puntual o en concreto. La ansiedad en sí nace como un mecanismo y como vimos en el video, es algo que se generó desde la normalidad. Teóricamente, cuando nosotros nos desarrollamos desde la evolución, nosotros teníamos pues esta característica, ¿no? Para poder subsistir. Teóricamente la ansiedad nos decía a nosotros, bueno, si me acuesto en el suelo, me cambio, si me acuesto cerca de un río, me lleva una creciente, si me acuesto fuera de una cueva, pues evidentemente me come algo o me enfermo o lo que sea. Esta misma ansiedad que se llama ansiedad funcional es la ansiedad pues que desarrollamos por instinto y eso viene desde la amígdala y eso viene del hipotálamo y ahí no hay cómo quitarlo. O sea, la ansiedad es parte de nosotros, simplemente que la ansiedad se desarrolla justamente en una característica puntual. La ansiedad se desarrolla única y exclusivamente cuando hay un cambio en los procesos de hormonización, ¿no? Entonces, la ansiedad como tal nace no antes de los 12 años. Eso es un mito. La ansiedad nace luego del proceso del arbóreo hormonal. ¿Qué es el arbóreo hormonal? Cuando nuestros cuerpos se ven sometidos a la preadolescencia o sobre todo al proceso de la hormonización que trae la pubertad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí se nos activan las glándulas y los sistemas, sobre todo las glándulas que tienen que ver con el núcleo accumbens y otras partes del cerebro que tienen que ver con el sistema de reacción. Entonces, una vez que eso se activa, empiezan a trabajar. Como yo trabajo con los pacientes acá y las que son pues mamás de algunos chicos que yo tengo, sabrán el famoso y el conocido metáfora de los tres edificios, ¿no? El edificio del cuerpo, el edificio de la mente, eh, que lo representamos por aparte, está el edificio corporal que tiene que ver con todos los órganos, el edificio de las emociones que tiene que ver con todo lo que yo siento y el edificio de las hormonas, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que el cuerpo tiene que desarrollar y no podemos evitar. Bueno, pues justamente bajo esta línea lógica, cuando las hormonas empiezan a crecer, ¿no? Las emociones dicen no queremos trabajar y viceversa. Entonces, una vez que empiece el arbóreo hormonal, empiezan los problemas para los padres de familia porque empezamos con esa característica en donde ahora dejamos de tener habilidades un poco más fáciles que teníamos anteriormente y nuestros preadolescentes ya no reaccionan. Ahora, ¿qué es importante y por qué es importante esta parte? Porque hay que entender que la ansiedad no es algo que ustedes puedan evitar. La ansiedad siempre la vamos a tener. Eso es algo que viene con nosotros. Y eso está dentro del paquete de ser humano. No es como que exista un paquete VIP sin ansiedad. Eso no existe. La ansiedad es multicausal y va desde lo más básico, como por ejemplo no tener el peluche con el que yo siempre duermo por las noches o que me hayan quitado mi objeto transicional sin un proceso adecuado para quitar el objeto transicional.
¿no? Hasta el hecho de sentir que no puedo sobrevivir sin la figura de cercanía o acuerpamiento en un espacio público. Entonces, todo eso es ansiedad. Es básicamente una percepción que tiene el cuerpo a partir de un sentimiento de miedo o temor sobre algo que me está generando un displacer. ¿Ok? Eso para que lo tengan ahí, pues, lo más claro posible. ¿Qué puede suceder? Puede ser que se sienta inquieto, que tenga tensión y sobre todo tener ciertas características de las palpitaciones. Tiene mucho que ver con el cuerpo. Recuerden que la ansiedad lo que hace es activar uno de los 11 pares craneales que están en el cerebro y esto hace que el cuerpo genere más sangre debido a que los niveles de adrenalina y cortisol se disparan y una vez que se disparan estos niveles, pues evidentemente el cuerpo encuentra una desregulación para poder ir buscando cómo regularlos, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante? Cuando nosotros hablamos de trastorno es porque ya hay un curso clínico. Y entonces es muy importante cuando hablamos de la parte de la ansiedad, porque la ansiedad en los adolescentes y en los niños o en la población infanto-juvenil siempre va a venir determinada por algo que se llama episodio ansioso o una conducta asociada a la ansiedad. No vamos a hablar de trastorno hasta después de los 18 años por una característica lógica. Cuando hablamos de trastorno, y aquí es muy importante separar lo que es la caja de lo que es la realidad de la salud mental y de la génesis de la psicología, ¿no? Cuando hablamos de trastorno es porque tiene que haber una afectación real en 4 ejes funcionales y los 4 ejes funcionales son la familia, la salud, el trabajo, la educación y pues el aspecto social. Nuestros adolescentes no están expuestos a uno de esos 4 ejes, entonces no podemos hablar de disfunción porque siguen dependiendo de nosotros. Entonces siempre vamos a hablar de conductas y o episodios, depende del caso, ¿ok? Ahora, referido a la ansiedad, básicamente va a ser una afección, sobre todo la parte ya del curso clínico, en que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. ¿A qué nos referimos con eso? ¿La ansiedad tiene que trabajarse? Pues por supuesto que sí. ¿Por qué tiene que trabajarse? Porque si no se trabaja las reacciones físicas y somáticas, para los que no están familiarizadas y familiarizados con el tema, la parte somática es cuando nuestro cuerpo empieza a enfermarse o percibir una enfermedad que no existe a partir de un displacer. Por ejemplo, imagínense ustedes que tienen hoy una entrevista de trabajo importantísima o que ustedes tienen hoy el examen de manejo, que es como el caso más clásico que tenemos, ¿no? En donde empezamos con dolor de estómago, nos sudan las manos, siento que no lo voy a lograr, empiezo a sentir miedo y decimos, ay, es que, ¿y si lo fallo? Y entonces si empezamos con esta carajada y empiezo a picotear y a comer, etcétera, etcétera, bueno, eso es una fase ansiosa y pues evidentemente tiene que ver con un aumento. Cuando ese aumento no se controla, si ya ustedes fueron todas las personas que fueron a ver Intensamente 2, se van a dar cuenta que en alguna parte de la película el bichito este anaranjado quiere como ahorcar todo el panel y empieza a correr y se queda como pegado en miles de partes. Ok, eso literalmente pasa en nuestro cerebro. Los núcleos que existen dentro de las neuronas receptivas del cortisol se atrofian, ellas trabajan como si fueran unos pelitos y entonces se quedan paralizadas y a la hora de estar paralizadas lo que hacen es que empiezan a tener fricción y entonces dejan de transmitir y ahí es donde empieza la situación de ansiedad. Por eso es que el cuerpo empieza a segregar más sangre, más cortisol, porque para nuestro cuerpo una fase ansiosa es como si fuera igual que un infarto, ¿no? Estamos teniendo algo que no es muy normal y lo que está pasando es que nuestro cuerpo está interpretando como que si se nos estuviera yendo la vida y entonces empieza a activar otra serie de características puntuales, ¿ok? Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias y eso es lo más importante. Cuando llegan a consulta clínica con respecto al tema de la ansiedad, llegan por un asunto de que es que cambió. No, tiene que haber una afectación real. Si la ansiedad, abro comillas, solamente se da cuando tengo que ir a hacer exámenes, bueno, no es un trastorno como tal, son nervios, ¿no? Entonces, pues que el antesala, pues sí, hay que trabajar cómo estamos manejando la parte del nerviosismo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de que ya hay una interferencia, por ejemplo, el trastorno de la conducta alimentaria tiene que ver con obsesiones y ansiedad. ¿Por qué? Porque entonces tenemos un sobrepensamiento extremo acerca de los niveles, ¿no? De índice de masa corporal e ingesta que estoy teniendo y esto me produce, ¿no? Niveles de cortisol y entonces empiezo a tener dificultades porque puedo ir al baño en la escuela a vomitar o necesito ir al baño en el colegio a vomitar o me restringo la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante entender que para hablar de un trastorno per se, tiene que haber una interferencia real en los 4 ejes puntuales y ahora sí, las conductas y los episodios pueden ser en cualquier momento. De 0 a 6 años es muy normal o es esperado la ansiedad por separación, y esto es, perdón, que es todo este temita de que nuestro chico o chica tiene que ir a una guardería o al kinder y que no quiere entrar, ¿no?
Entonces que se queda, digamos, en el portón, que de un pronto a otro no quiere pasar, que llora mucho, que tiene reacciones, se defeca, enuresis, encopresis, se orina, se defeca, etcétera, etcétera. Bueno, eso es parte de un proceso para trabajar, no la ansiedad por separación, que es uno de los tipos de ansiedad que podemos llegar a tener. En un adolescente, ¿por dónde viene la ansiedad? Usualmente la ansiedad viene por parte de los esquemas y las expectativas que tenemos que cumplir, al no sentir que lo estoy alcanzando, pero eso es parte de lo que podemos hablar ahorita en la parte de la ponencia. Dentro de los criterios generales, los tres principales trastornos que existen o los tres principales cursos clínicos que existen es el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y las fobias. No me detengo mucho en esto porque quedó muy claro en el video, nada más agrego. El trastorno de ansiedad generalizada es cuando se incluyen los siguientes dos, pánico y fobias. El trastorno de pánico como tal es donde hay un ataque, ¿no? En una alteración, aquí tiene que ser repentina, ¿ok? Y sobre todo tiene que ser por momentos de miedo intenso. Aquí sí es muy importante diferenciar. ¿Por qué? Porque el trastorno de pánico puede durar varios minutos como tal. El hecho de una fobia es algo que se instaura a lo largo del tiempo. Por ejemplo, no sé, van ustedes a una tienda y de un pronto a otro van con su hijo o hija y su hijo o hija se desaparece y no lo encuentran en toda la tienda y ustedes empiezan a gritar y empiezan a buscar y ¿dónde está? Ok, eso no es una fobia porque no hay un ente que me produzca el displacer, no es ansiedad generalizada porque no lo he tenido siempre, fue un ataque de pánico momentáneo al darme cuenta que no tengo el control de lo que tenía hace un segundo. Cuando se me desaparece, cuando me dicen señora tranquila, señor tranquilo, se encuentra en la otra área o señora tranquila, se encuentra en alguna característica o está jugando escondido en los percheros, ¿ok? Eso es un ataque de pánico. Cuando la característica primaria no tiene que ver con un ente en específico. La fobia como tal tiene que ver con contextos específicos, algo muy importante que necesitamos aclarar. Si ustedes son fans de TikTok y son de los, ¿verdad? De las personas que son TikTok lovers, en donde dicen que existe la triptomilanfobia y existe la aracnobifobia y existe la cromatinofobia, o sea, eso no existe, ¿ok? Existen solamente tres tipos de fobias, que son fobias generales y fobias específicas. Se acabó, no hay nada más, ¿ok? No es como que existe, no sé, la vez pasada me salieron con que yo tengo una fobia, me dijo una chica, me dijo que era una fobia cromatizada azul. Y el asunto es que a la mujer le daba como miedo a las cosas azules y, ok, eso no existe. O sea, no. Entonces también hay que tener mucho cuidado con lo que ustedes escuchan o leen en redes sociales, en material no científico, porque tenemos algunas características. Dime, André. Esteban, vieras que esa es una, bueno, es bastante importante eso que lo están nombrando en este momento. Yo he hablado en otros espacios con papás y mamás sobre esto. Nos ha sucedido que llegan mucho a la consulta, no solo de psicología, sino también de trabajo social, prediagnosticados y prediagnosticadas ellas mismas y ellos mismos, ¿ok? Ellos ya llegan con un apego ansioso, llegan con un apego habitativo, llegan con un Ujú, trastorno de esto y del otro. Entonces, de aquí, bueno, ya nosotros vimos lo que tiene que ver con toda la parte de conductas de riesgo a nivel de redes sociales y todo lo que tenía que ver con la parte tecnológica que la vimos la semana pasada, pero es la importancia aquí de la regulación con respecto a qué es lo que el adolescente está viendo, ¿verdad? Y cómo una o dos o tres características que estén dándose en TikTok ya nos meten dentro de un trastorno de verdad de cualquier tipo y pues a partir de ahora yo tengo estas cosas. Entonces es muy complicado y también algunas veces nos pasa como papás que yo necesito una respuesta, que yo necesito que me digan qué es lo que tiene mi hijo o mi hija, que lo metamos dentro de un diagnóstico. Entonces, algunas veces buscamos respuestas que tal vez no tienen ningún criterio técnico ni profesional adecuado. Creo que eso era, ujú. gracias. Correcto, gracias Andrea. Y eso es muy importante. Vamos a ver, no es lo mismo a que yo tenga miedo, a que yo tenga una fobia o un trastorno de ansiedad, ¿ok? Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque la causa clínica no tiene que ver una con la otra. Cuando usualmente nosotros escuchamos es que no sé cómo hacer esto, y entonces, ¿sabes que tengo ansiedad? Porque no sé, la ansiedad se convirtió en una característica de una muletilla social, ¿no? Y hay tres muletillas que yo sigo sin entender y me ha llegado aquí el famoso, los famosos protocolos del MEP en donde llegan con un protocolo que tienen nombres graciosos y en donde dicen, es que utilizó en el baño la frase me quiero matar o me quiero morir. Entonces, frases como estas terminan en un protocolo de activación por ideación suicida cuando realmente es una frase coloquial para poder decir, fue demasiada la emoción que tuve y no sé cómo expresarlo, entonces utilizo el me quiero morir o me quiero matar.
Lo mismo con la ansiedad. Es que me causa demasiada ansiedad y me da gracia porque utilizan la ansiedad para todo. O sea, no, entonces ocupo ir a comer, me causa ansiedad, tengo que vestirme, me causa ansiedad, es que su presencia me causa ansiedad, usted me causa ansiedad, yo me causa ansiedad. Entonces se convirtió como en algo de una muletilla social más allá de una característica diagnóstica real. Entonces sí es muy importante tratar de salvaguardar la identidad clínica de un trastorno, ¿no? Para poder darle a entender de qué es la ansiedad como tal y que es simplemente un periodo de miedo o una caracterización por grupo de pares, ¿no? Entonces, para que haya una fobia, sí tiene que haber un ente fóbico, tiene que haber algo que me tiene que dar miedo. El trastorno de pánico es porque perdí el control en el momento, ¿no? Y tiene que ser en el momento en donde pasen varios minutos o algunas horas, ¿no? Y la ansiedad como tal tiene que tener más de 6 meses, ¿ok? Y esa es como la característica clínica más de mayor importancia acá, ¿ok? ¿Qué causan los trastornos de ansiedad? Pues en realidad, como decía Andrea ahora hace un segundo, nosotros los padres de familia tratamos de buscar a todas luces por dónde podemos darle una explicación real, ¿no? A esta caracterización ansiosa. Tristemente para nosotros no tenemos, la comunidad científica internacional aún no ha determinado una causa real, como que digamos, claro, en el alelo del genoma 473 se hace la modificación, entonces por eso hay albinismo cromático o en el genoma 426, no existe. Hay muchos estudios que hablan acerca del factor genético, si tuve un embarazo de alto riesgo, un embarazo rodeado de violencia vicaria, simbólica, violencia física, emocional, psicológica, algún tipo de alteración socioemocional, pues hay una predisposición, ¿no? A que el sistema de defensa y las neuralgias, las neuronas del cerebro del feto gestante, pues evidentemente capte mayor información de alteración eléctrica y pues tenga umbrales muchísimo más alterados con respecto a la eutimia, que es la regulación de las emociones, ¿no? Entonces, no existe. La ansiedad en sí explota cuando el entorno de contención, ¿no? Mamá, papá, familia, cuidador familia, contexto familia, pueblo lo que sea, ¿no? Le brindan a esta persona, o en este caso a nuestro niño, un desarrollo no estable bajo una vinculación ambivalente, y entonces cuando tiene que ver con apegos, ¿no? Y hay un apego ambivalente donde empezamos a tener ciertas características un poco más ansiosas. De hecho, la ansiedad sale y hay estudios maravillosos acerca de cómo el apego ambivalente en el desarrollo de la primera infancia, de los 0 a los 6, establece un patrón ansioso, no porque entonces no tenemos una seguridad real. Y eso da para otro tema, no para este, pero bueno, es mucho de la lógica. Si yo siendo pequeño no percibí un sistema familiar que me acuerpe, que me quiere, que me proteja y que me diera pues ese aspecto nutricio, voy a terminar con una característica ansiosa de mayor importancia. Entonces también para que ustedes lo tengan pues por ahí pendiente. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de los trastornos de ansiedad? Y esto es muy importante para lo que decía Andrea también. Me interesa muchísimo por una característica en particular. Ahora las redes sociales establecen y obligan a que existan miles de prediagnósticos. Y me encantan los tests. Yo de hecho me metí a hacer un par de tests y fue gracioso porque en uno salí que tengo personalidad triple y en el otro salí que tengo un trastorno de habilidades inhibidas y yo dije, bueno, ok, está bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El bagaje internacional de la ciencia establece patrones en donde son verdaderamente clínicos. Eso es como cuando uno llegaba y le decían a las mamás de uno, ¿se acuerdan el tema del famoso empacho y el sobar? Bueno, lo mismo, si ustedes dicen a un médico, doctor, yo lo que tengo es una hermosa, yo lo que tengo es una pega, el doctor le va a decir, eso no existe, ¿no? Y entonces uno defiende que sí, claro que existe la pega, y si usted se soba, se quita el empacho, bueno, es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son síntomas reales del trastorno de ansiedad? Bueno, aquí es muy importante que tiene que ver primero con pensamientos o creencias ansiosas difíciles de controlar. Y esto es lo más importante. La ansiedad viene de patrones de pensamiento y sistemas de creencia. ¿Cómo explicamos esto? Ok, un pensamiento es un comentario que se dice al aire, ¿no? Y ese comentario se quedó tan grabado que lo hago parte de mi sistema de creencias. ¿Ok? Por ejemplo, no sé. Fulano no se sube en esa escalera porque vea, usted no es bueno para las alturas, usted tiene demasiado vértigo y entonces cada vez que usted está en el aire, vea, si usted se cae, se quiebra el cervical y queda en coma así como un vegetal botando babas, ¿es lo que quiere usted para su vida? Comentario del aire, pensamiento. Cada vez que se exponga a situaciones donde no tiene contacto con el suelo, ¿no? O está en contra de la gravedad, evidentemente va a reaccionar de forma ansiosa porque lo recuerda o le remonta a su pensamiento central.
sistema de creencias. Entonces, es muy importante también valorar y trabajar la parte de los pensamientos y los sistemas de creencias por una característica. Esto marca y permite, pues, una mejoría del curso clínico, ¿no? Estos sistemas o pensamientos le hacen sentir inquieto y tenso e interfieren con su vida diaria, no desaparecen y pueden empeorar con el tiempo, ¿no? Porque si no trabajamos un pensamiento, pues evidentemente nuestro sistema de creencias se convierte en algo que en vez de ayudarnos nos va a complejizar nuestro propio curso clínico. Entonces eso es muy importante para que lo tengan ustedes también presentes. Punto número 2, síntomas físicos. Tiene que sí o sí, cuando hay ansiedad, tiene que haber síntomas físicos. El más importante, como les expliqué ahora, por el tema del cortisol y la adrenalina, tiene que ver con los latidos cardíacos. El corazón tiene que empezar a bombardear toda la cantidad de sangre posible porque lo que está sintiendo en este momento es que nos estamos muriendo. ¿Y cuál es la única manera de evitar que nuestros cuerpos mueran? Pues evidentemente con capacidad sanguínea. Una vez que el cerebro y el cuerpo empiezan a bombear más sangre, el cuerpo tiene que sentirse mejor, ¿no? El tema es que cada vez que lo hace, más bien nos sentimos peor porque nos llenamos más de adrenalina y el cortisol sube y entonces al final nos sentimos peor. Tiene que sí o sí haber dolor torácico, tiene que sí o sí haber dolor cardíaco, tiene que sí o sí sentir palpitaciones, ¿no? Y luego de eso, recuerden que cuando hay más sangre, el cuerpo obliga a oxigenarse más. Cuando hay un ataque de ansiedad, la Cruz Roja establecía que uno tomara una bolsa plástica, una bolsa de cartón y empezara a respirar dentro de la bolsa para generar algo que se llamaba monóxido carbonoizado. El tema de esta característica clínica es porque entre más capacidad sanguínea haya, más oxígeno va a haber. Y el exceso de oxígeno en el torrente sanguíneo afecta las circunvoluciones del tracto medial del cerebro y esto hace pues que evidentemente los lóbulos encargados de la regulación de las emociones pierdan total trabajo, ¿no? Entonces van a haber mareos, van a haber falta de aire, dificultad, molestia, etcétera, etcétera, y esto es muy importante de atender debido a una característica particular. Si no hay afectación física, no vamos a tener, pues evidentemente, una ansiedad como tal. ¿Okay? Cuando decimos, ay, no, es que usted me genera tanta ansiedad o eso me genera tanta ansiedad, por decirlo, evidentemente aquí no hay ansiedad como tal, sino es una muletilla colectiva, porque no hay una alteración real en el cambio sintomático. Muy bien. Y por último, tenemos cambios en el comportamiento. Cuando hay una situación ansiosa realmente, empezamos a evitar las actividades cotidianas que solíamos hacer de forma normal o de forma convencional debido a que ya no nos generan el placer que nos estaban generando antes, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque al haber diferentes trastornos de ansiedad o diferentes formas de ver el proceso ansioso, también puede haber una combinación de estas, ¿ok? Y eso es muy importante. Puede ser que se presenten las tres, puede ser que sea solamente una, puede ser que la otra no se dé, etcétera, etcétera, etcétera. Y si a eso le asociamos que hay otro trastorno de fondo, por ejemplo, que hay un trastorno del espectro autista por ahí de mano, o por allá tenemos un trastorno de habilidades sociales, o por allá tenemos un oposicionista desafiante, o por allá tenemos alguna característica neurológica, discapacidad intelectual o alguna similar, pues las características clínicas van a ser muy diferentes, ¿ok? Los criterios específicos incluyen presencia de los siguientes, por acá se los dejo, y igual van a tener la presentación por si lo quieren retomar. Tiene que haber una ansiedad excesiva y una preocupación que los pacientes tienen, una dificultad para controlar. Ya eso es un asunto de siento que no estoy controlando mi entorno, ¿ok? Tiene que haber una duración específica, tiene que ser durante más de 6 meses. Si no hay 6 meses con el mismo patrón, no hablamos de un trastorno. Y eso es muy importante para que ustedes lo tengan, ¿ok? Hay un malestar significativo clínico, ¿no? Y hay algunos criterios que por lo menos tiene que haber uno o más para poder hablar de una situación ansiosa. Agitación o nerviosismo, estar fatigado fácilmente, y esto se da porque recuerden que después de que viene el torrente del cortisol, el músculo lo que hace es que empieza a atrofiarse poco a poco y esta atrofia lo que hace es sentirnos cansados todo el día, ¿ok? Dificultad para concentrarse porque el hiperfoco se pierde, irritabilidad porque perdemos la capacidad gnóstica que tiene el cerebro para poder trabajar las emociones, tensión muscular, fácilmente relacionado con el tema de la fatiga y el oxígeno, y los trastornos del sueño, por una característica que tiene que ver con el pensamiento. El pensamiento lo produce el cerebro y el sueño también. Entonces, la misma zona lobular que produce el sueño produce el pensamiento. Entonces, cuando estamos sobrepensando, el sueño se nos va porque estamos ocupando el cerebro. Por eso la importancia de, cuando ya haya una característica ansiosa como tal, haya medicación de por medio para poder controlar el sueño. Controlar el sueño se maneja el 70% de la ansiedad. ¿Ok? Ahora,
¿Qué hacer o cómo apoyar a un adolescente en una crisis emocional? ¿Y por qué hablamos de crisis emocionales? Porque no podemos hablar de trastornos en la adolescencia, ¿ok? El único trastorno que tenemos todavía bajo la comunidad científica va a ser el TCA, que es el trastorno de la conducta de ingesta o alimentaria, y el TEA, el trastorno del espectro autismo, que está dentro del TND, que son los trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Después de ahí siempre vamos a hablar de crisis o conductas. El primero, buscar un lugar cómodo e invitar al adolescente a sentarse y conversar. A veces los adolescentes no son receptivos a sentarse a conversar, entonces traten de sacarlo por algún sitio. Papi, mami, yo sé que estás pasando por una situación compleja, no tienes por qué decírmelo todavía. Si querés, vaya a su cuarto, dése un tiempo, tome un tiempo fuera, escuche música, pinte, relájese, haga algo que le sirva y estamos. Mi amor, creo que estás pasando por una situación de ansiedad muy fuerte. Te traje bandeja con hielos y agua para que metas los deditos y poco a poco se te salga. Recordá que aquí está tu caja de las herramientas. Aquí tenés situaciones que te vuelven a conectar con tu conciencia por aquello que entres en una crisis ansiosa, ¿no? Entonces, sí es muy importante también analizar a nuestro adolescente y darnos cuenta de qué situaciones lo regulan o qué situaciones lo regulan para tenerlo a mano en dado de una crisis emocional. ¿Ok? Algunos no son receptivos a la comunicación, hay otros que sí. Entonces es importante analizar qué tan receptivo está siendo el adolescente para poder conversar. Es como a nosotros, nada hacemos con que yo me sienta triste, si yo no quiero hablar, con que me digan, hey, confía en mí, mira, sabes que cuentas conmigo, contame todo lo que te... O sea, no quiero contar nada. Entonces sí es muy importante que ustedes lo tengan por ahí porque no todo reacciona de la misma manera. Cuiden el lenguaje no verbal. Una correcta postura es importantísima y una expresión facial también. Usualmente la ansiedad viene precedido de algo que no estaba dentro de mi expectativa y este está saliendo de lo que espero. Y si yo tengo una cara en donde lo que tengo es una cara de regaño más allá de una empatía, pues nadie va a querer hablar conmigo y entonces pues no voy a surtir el efecto deseado. ¿Ok? Lo más importante, pónganse a su nivel, entiendan que no existen crisis emocionales pequeñas para una persona que está en un arbóreo hormonal. El hecho de que se quiebre una uña, el hecho de que el chiquillo ese malandro, malote que le gustaba o le gustaba, me dejó, pues para mí como padre de familia va a ser un qué bendición, pero para mi hijo, mi hija va a ser la crisis del mundo. Entonces también entendamos que esa parte es muy importante de comprender. No traten de mediar qué es más o menos emocionalmente válido. O sea, una crisis es una crisis, punto, indistintamente del cargo. ¿Ok? A veces uno dice, bueno, pero mi amor, eso no es para tanto. Ok, para esa persona sí era para tanto en el momento y lo que menos necesita es que le reprochen el hecho de que su conducta fue infantilizada o fue una conducta no competente. Doctor, pero es que eso es de hacer ahí, usted sabe que esto es pura huevonada. Ok, sí, la huevonada puede ser que exista, mas sin embargo en el momento se considera que es lo que está viviendo. Entonces, esa huevonada debería ser anotada y trabajada. Aunque después diga, mira, de verdad, papá, qué estupidez enojarme por eso. Ok, listo, hizo su propio insight, pero no estamos en una característica de poder decir, ah, tenés que hacer este insight porque soy yo, tu papá, el que lo está diciendo. ¿Ok? Traten de ver a los ojos, ¿ok? Usen un tono de voz grato. Escuchen sin interrumpir. Y eso a todos nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos reactivos. Entonces, cuando ustedes van, por ejemplo, a consulta y uno empieza a hablar y el adolescente dice, bueno, es que mami y papi están en un puro grito y ellos lo que hacen solamente es gritar y gritar y gritar. Entonces, por allá dicen, no, pero es que diga la verdad. O sea, uno grita porque usted se pone a hacer cada estupidez. Vea, doctor, le voy a decir, la vez pasada en la casa. Y entonces empiezan a tirar y a tirar y a tirar y no dan tiempo de una verdadera comunicación. Entonces, muy en el fondo lo que está sucediendo es que esta persona quiere expresarse, pero nosotros los adultos no tenemos la sutil delicadeza de poder ayudarlos a una correcta expresión de las emociones. Entonces, escuchen sin interrumpir. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Luego de ahí, que se expresen acogiendo y validando sus emociones. ¿Y a qué nos referimos con validando las emociones? Hay crisis de ansiedad o hay crisis emocional que ustedes dicen, gente, de verdad está en una crisis por eso. O sea, es que no da para una crisis, fulana. O sea, eso no da para semejante berrinche. Ok, hay algo muy diferente entre una crisis y un berrinche. La única crisis, y pongo la línea de igual con berrinche, es en las personas con autismo. ¿Ok? Porque ahí sí aplica la crisis berrinche, porque usualmente es la única manera que tienen para poder expresarlo. Se supone que ya siendo adolescentes, ustedes como padres de familia tuvieron aproximadamente 12 años para entender las habilidades emocionales, entonces pueden buscar dentro de la caja de herramientas algo que les sirva. Lo más importante, no juzguen. Y si ustedes se sienten que no están en capacidad de no juzgar, no,
no intervengan. Busquen a alguien que sí tenga la capacidad de poder escuchar sin juzgar. Yo sé que cuesta mucho porque uno mismo como padre de familia tiene muy en el fondo el rol de decir, pues es que es mi responsabilidad y me corresponde a mí. Pero si usted no tiene la empatía para poder escuchar sin juzgar, no lo haga. Busque a alguien más que sí. ¿Por qué? Porque esto genera confianza sin desdibujar el límite en donde yo soy mamá, papá y usted es mi hijo. O sea, no es que usted es mi compa, que todo bien, mae, no. O sea, es hola, papá, ¿qué tal? Pero sin algunas características, bajarse al nivel y poder entender la importancia de que no fui admitido en el grupo de porrismo o que mis compañeras del grupito se alejaron de mí porque andan con, no sé, con el ex y el ex me gustaba, la. Cosas que uno como adulto dice, "Ah, gente, yo no tengo tiempo para perder en esto". Ok, para esa etapa evolutiva es importante. Entonces, sí es importante que usted lo tome en cuenta. Y la otra parte que podemos hacer, entrénenlos sobre todo en los ejercicios de respiración. Recuerden que entre más dióxido de carbono libere el cuerpo y más oxígeno puro entre por medio del diafragma, más rápido vamos a encontrar regulación emocional, porque la carga pulmonar brinda oxígeno o brinda una oxigenación funcional. ¿Qué es eso? Brinda oxígeno para vivir. El diafragma brinda oxígeno para regular las emociones y manejar las crisis ansiosas. Entonces, la importancia también de la respiración diafragmática o abdominal, porque esta sí es relajante y pues le ayuda totalmente a que el esternón se abra de mejor manera y que la función pues arbórea, ¿no? Del tema de la respiración llegue con más frecuencia puntualmente a donde ocupamos que llegue. Doña Es Adriana. que, así, eso te iba a decir que había, doña Adriana tenía la manita levantada. Doña Adriana, ya puede conversar. Muchas gracias. Tengo una consultita, comentario. Bueno, yo soy diagnosticada con trastorno de ansiedad y muchas de las cosas que el doctor ha mencionado yo las tengo. Ujú, Tengo un hijo adolescente en este momento, tiene 13 años, va para 14 y está en séptimo ahorita. ujú, Hoy me manda una foto y me dice, me mandaron una boleta, su primer boleta en la vida, ujú. entonces está En crisis. en crisis, especialmente porque él sabe que, en cierto modo, la boleta fue culpa de él. Ajá. Tiene varias semanas de que él me comenta que hoy hice educación física con el uniforme del colegio, Ujú, no con el uniforme de educación física. ujú. ¿Por qué? ¿Por qué no te pones el uniforme de educación física? Mire, es que hay una situación, hay algo que le llaman tumbapuertas, me comenta él, entonces que es que cuando ellos están cambiando en el baño, Ajá. vienen y les empujan la puerta y a él no le gusta. Correcto. Entonces yo le digo a él, vea papi, no les haga caso, ¿verdad? O sea, eso es inmadurez de sus otros compañeros y Ujú. sucede en todas las secciones, probablemente Y sucede en en todos todos los los colegios, colegios. probablemente. Entonces, solo no les haga caso. Ajá. Eh, o simplemente llévese la pantaloneta por debajo del pantalón y ya. Ujú, Pero, bueno, llevo semanas diciéndole esto y de ahí, hoy me di cuenta que claramente no me hizo caso, ¿verdad? ujú. Porque para él, para mí eso no es nada, obviamente, Ajá. es lo que usted estaba comentando, para mí eso no es nada, yo simplemente no les hago caso y ya, pero para él es algo muy grande, o sea, Claro. que lo vean en su ropa interior mientras él se Ujú, está cambiando, ujú, ujú, debe ser ujú. el acabose. Claro. Y es una invasión a su privacidad y nosotros aquí en la casa vacilamos de que le están violentando el pudor, ¿verdad? Claro. No, y es Entonces, cierto. sí, entonces, pues es que ellos molestan mucho entre él y el hermano, de que, ay, Ian me dio en calzoncillo, ay, me está violentando el pudor. Ujú, Pero entonces, para él es algo feo, es una claro. falta de respeto Claro. de sus compañeros hacia él y él no sabe cómo manejarlo. Ujú, Entonces, ¿cómo le puedo yo ayudar en eso, verdad? Porque él también sufre ansiedad y ujú. yo sufro ansiedad, pero no sé cómo, todavía a veces no sé cómo manejarla. Claro. Entonces tampoco puedo ayudarle a él porque a veces estoy ya también con una crisis. Claro. Entonces, fatal, Claro, claro, claro. Bueno, lo primero y lo más ayuda, importante, auxilio. comprender algunas cosas. Con respecto a las famosas conductas tumbapuertas, ay, eso nada más pasa en hombres, eso no pasa en mujeres. ¿Ok? Y eso es lo más importante de comprender. Y eso pasa en hombres por una característica 100% genética.
La amígdala de nosotros los varones es sencillamente abrumadora. Ustedes tienen el hipotálamo muchísimo más desarrollado, por eso ustedes son multitasking las mujeres y tienen capacidades neurocognitivas mayoritarias que nosotros. Nosotros, además de ser con la amígdala grande, tenemos una característica puntual. La amígdala hace algo que se llama desencadenamiento por serie. ¿Qué significa eso? Que una conducta tiene que ver con cuánto yo puedo emanciparme hacia otro sexo de mi mismo género. Es decir, ¿qué tanto puedo yo emancillar a otra persona? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los cambios sexuales generales en hombres son una etapa espantosa. Y las que tienen adolescentes hombres se van a dar cuenta que el tema de los adolescentes en su desarrollo es terrible. Porque entonces, ¿qué es lo que sucede con la tumbapuertas? Sí, Estamos en es un proceso de traumático, desarrollo, correcto, en ha sido donde traumático. el común denominador siempre va a ser, ay, entonces, y fulana, y mengano, y entonces a mí me guinda y me mide 4,5 metros y el otro no, y entonces todos esos comentarios que salen en el aire, cuando él está en su propio pudor, justamente se vuelve a ver y dice, bueno, pues probablemente yo no sea lo que mis compañeros digan, qué vergüenza, porque entonces el otro ya desarrolla, ya el otro tiene barba, el otro ya tiene una caja impresionante porque va al gimnasio, yo no tengo esto, entonces no quiero que me vean porque se van a burlar de mí, pa. Cuando tenemos estas situaciones, porque no soy la única mamá con las tumbapuertas, las últimas 4 meses he tenido miles de tumbapuertas acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos trabajar? Empecemos por una característica de autoestima. Empecemos por visualizar el hecho de que todos los cuerpos son diferentes y buscamos estrategias de contención. ¿Qué significa esto? Bueno, primero ir a hablar con el profesor de educación física y darle a entender al profe de que no es que él no quiera hacer caso o si el adolescente tiene una capacidad social media donde él pueda hablar, decirle, papi, hable con el profe y dígale, profe, vamos a ver, yo no me cambio porque es que ahí adentro la gente se golpea en las puertas y entonces cuando usted está cambiando lo dejan a uno chingo y, profe, la verdad mi sábana no me cuadra y prefiero no hacerlo. ¿Ok? Punto número 2. Si él no tiene esas habilidades, hágalo usted. Primero, para que el colegio se dé cuenta de lo que está pasando y el profesor pueda llegar, no a supervisar porque está prohibido, pero sí por lo menos estar pendiente de decirles en el camerino, gente, están durando mucho, es rapidito, es cambiándose y saliendo, cambiándose y saliendo, ¿ok? Que puede ser una alternativa. Y por último, llegar a darle a él un plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Ok, papi, vas a llevarte la ropa puesta por debajo del uniforme. Cuando entonces tenés que cambiarte, te quitas la camisa, te quitas el pantalón, ya te quedaste en el uniforme de física, haces, participas, etcétera, etcétera, etcétera. 5 minutos antes o 5 minutos después, vas a irte al vestidor y vos te vas a cambiar. Mientras todo el mundo está haciendo, usualmente los que se quedan jugando bola, el profesor de educación física tiene su cosa, ellos sabrán, yo es que odiaba educación física con todo mi ser, entonces ellos tienen como su plan, lo ponen a hacer un par de ejercicios y después dicen, ok, gente, quedaron 20 minutos, los que quieren jugar bola, juegan bola, y los que no, va. Entonces, si a él no le gusta, que aproveche esos 20 minutos, camerino, se cambie y listo, ya queda. O sea, la idea es el hecho de empoderarlo a él para que él logre buscar estrategias que le permitan no enfrascarse en la visión de túnel que brinda la ansiedad, sino entender que el proceso de hormonización es normal, que probablemente vos vas más adelante o más atrás, pero que es parte de un proceso. Si lo que no te gusta es el hecho de imaginarte que te van a ver desnudo, entonces lo que vas a hacer es busquemos un plan de contingencia. Y el mejor de plan de contingencia puede ser este y este. O sea, trata eso sí de que él vaya dando los planes para que él vaya generando ideas, porque al fin y al cabo la idea no es brindarle a él los pescados, sino que él vaya generando la pesca, ¿no? Muy metafóricamente para que él te brinde a vos las ideas y, ok, estas ideas, papi, ¿qué tan realista pueden llegar a ser? No, sí, ma. No, yo creo que sí se puede porque al final siempre queda, y a mí esa hora no me gusta, entonces yo creo que es una buena técnica. Listo, apliquémosla esta semana a ver cómo nos va. Pero sí es importante también que se dé el hecho de que mi voz sea tomada en cuenta, ¿no? Y entonces ya sea que él hable con el profe y le decís, bueno, ¿hablaste con el profe? No, man. ¿Pero por qué no quieres hablar con el profe? Más que no sé ni qué decirle, me voy a parecer súper tonto. Papi, no es tonto. O sea, realmente es algo que a usted no le gusta. Y eso es parte de lo que usted debería prevalecer, ¿no? Entonces sí es importante como darle esa capacidad de empoderamiento porque el empoderamiento es la primera base para una crisis emocional. Claro, muchas gracias. Mucho gusto. Ok, vamos a ver. ¿En qué se diferencia la ansiedad en adolescentes? Esto es muy importante. La ansiedad de un adolescente no es igual a la ansiedad de un adulto, ¿no? Nosotros como adultos sentimos cosas muy diferentes cuando tenemos ansiedad. Los adolescentes ansiosos son diferentes de los niños ansiosos, ¿ok? En cada etapa de desarrollo los niños tienen una preocupación
y una vulnerabilidad diferente, y eso es muy importante. No es lo mismo la ansiedad de un niño, por ejemplo, porque no encuentra su Winnie Pooh, o porque no encuentra su cobijita para dormir, o porque no quiero dormir fuera de la cama de mamá y papá, porque mamá y papá también tienen un vínculo ansioso y no quieren hacerlo porque trabajan todo el día y se sienten culpables, digo yo, también para meternos a nosotros como adultos, ¿no? A lo que puede tener un adolescente, por ejemplo, de sus complejos corporales, por allá que me falta masa, que no desarrollé suficiente, que soy la que menos tiene de todo el grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo y nunca va a ser igual. Tratemos de no meter a todos en la misma cuchara y sobre todo no comparen. Es que su hermano nunca me dio esos problemas, fulano. Él era tan normal y usted es tan raro. O sea, tratemos de evitar ese tipo de situaciones porque al fin y al cabo comparar es la madre de todos los complejos y los complejos es la madre de todas las ansiedades adolescentes que yo tengo acá en consulta, ¿ok? Y punto número 2, los adolescentes suelen estar más preocupados por ellos mismos, su rendimiento en la escuela, en los deportes, en las relaciones sociales, en las relaciones de sus redes sociales, de sus vinculaciones, etcétera, etcétera, que son más percibidos por los demás. Es una etapa en donde el egocentrismo no es tan básica como un infante, pero sí el tema del narcisismo es vital porque depende de qué tanto me acepta el grupo de pares. Entonces voy a empezar a buscar cómo teñirme el pelo, cómo hacerme algo, cómo quitarme una cosa, ponerme otra, para ser parte o recibirme parte de un grupo, ¿no? Entonces muchas veces la ansiedad es porque siento que no estoy llegando a ser parte de, ¿no? Pasa más que todo, pues por lo menos aquí en consulta, en el caso de las mujeres que tienen un esquema de perfección corpórea volada, impresionante, entonces terminan sometiéndose a situaciones muy, muy complejas para poder tener no, el medio o la media para poder ser parte del grupo de apoyo. Entonces también lo importante de poder fomentar la identidad y sobre todo que ellos se conozcan y vayan conociéndose poco a poco y puedan ir expresando lo que vayan sintiendo. ¿Ok? ¿Qué causa la ansiedad en adolescentes? Por lo que hemos visto aquí en la consulta clínica, su rendimiento académico y sobre todo su rendimiento en general. Hay una frase que los papás utilizamos mucho y sí, estoy consciente que la usamos mucho de decir, estudie. El estudio es la única herramienta que yo le puedo dar. Es que si usted no estudia, yo no le puedo dar nada más. Estudie. Vea que si usted no estudia, es lo único que yo le puedo dar. Yo no tengo plata, yo no tengo terreno, no, solamente es estudio. Y quiero notas para arriba porque su única tarea es trabajar y estudiar. Usted no trabaja, usted no hace nada, usted en la casa es un bagazo, solamente tiene que estudiar y estudiar y estudiar. Y cuando se da cuenta que sale mal, sorpresa. Ansiedad, ¿por qué? Porque no cumplí con las expectativas de mamá o papá. Por allá, yo soy abogado, usted tiene que ser abogado, su hijo es abogado, su nieto fue abogado, todo el mundo es abogado y usted tiene que ser abogado y tiene que ser abogado y resulta que el hombre es pésimo para la memoria. Evidentemente va a ser un abogado frustrado y a él lo que le gusta es el arte. Entonces hay que ser profesor de plástica, o pintor, que era muy bueno, pero no lo vemos como una carrera porque no es dentro de las ciencias exactas o las ciencias academicistas, ¿no? Entonces también analicemos mucho nosotros como papás las demandas que le estamos haciendo a nuestros hijos para ver hasta qué punto nuestros propios deseos inconscientes tienen que mediar con la expectativa que le estamos generando a ellos, ¿ok? El otro tema de la ansiedad es cómo son percibidos. Entonces aquí los chicos tienen que ver mucho con respecto a cómo me ven los demás, qué tan aceptado soy. Su cuerpo, que siempre va a ser una característica. Tratemos de no utilizar el acrónimo gordo o gorda. Yo sé que es una frase que decimos con mucho amor. Gorda, venga acá, mi amor, pero es que usted es una gordita hermosa. Sí, pero el tema es que la gordura es lo que la tiene fatal. Entonces tratemos de maximizar este pensamiento central para que no se genere una creencia irracional. Y las altas expectativas y la presión para alcanzar el éxito, ¿no? Porque, por ejemplo, hay chicos con TDA que claramente les cuesta un mundo el estudio y entonces tienen toda la presión de que tengo que salir bien, mi hermano no tiene TDA, entonces de ocupo salir bien y cuando yo salgo mal, sorpresa. O siempre fui la chiquita buena, nunca di problemas, pero llegué a la adolescencia y ahora quiero tener mi propio criterio. Por allá le dije a mami que soy bisexual, por allá le dije a papi que soy gay, entonces empecé a tener miles de problemas con ese tema porque se sale del esquema de la perfección y entonces no estoy alcanzando el éxito real. No, entonces también sensibilizarnos nosotros como padres de familia para no ser nosotros una causal de una exacerbación de estas expectativas y que no se genere una ansiedad, pues evidentemente de por medio. Ya para terminar, ¿cómo vamos a ayudar? Lo primero es permitiendo el desahogo de las expresiones. Las que son más creativas permitan que raye, pinte y dibuje. Las que son más orales, que se hable y se comunique. Y las que son más kinestésicas, que elaboren. Tengan siempre plasticina, tengan siempre algo con lo que pueda trabajar
Y las que ocupan darse una vuelta, meterse al baño, etcétera, pues todo eso es parte del desahogo. Respetando sentimientos, lo más importante es el hecho de no avergonzarse por lo que está sintiendo y poder hablarlo con total serenidad. Pero si ustedes van a hacer el segundo punto de respetar sentimientos y van a poner la cara de, ah, eso te lo pone así, una pura ridiculez. Yo el carajillo andaba porcando frijoles. ¿Cuántas veces no me mandó su abuela con un leño en la espalda para que, nada, yo no tenía tiempo, ponerme mención? Ni siquiera lo intenten. O sea, es que ni siquiera se sienten, porque ustedes no van a ayudar, van a ser causa del problema. ¿No? Es muy importante legitimizar y validar. Validar no es alcahuetear, eso es muy importante la diferencia. Validar es el hecho de decir, ok, puedo sentir y puedo, vamos a ver, no sé por lo que estás pasando y no puedo sentir lo que estás viviendo, porque cada quien lo siente diferente. Pero sabes que aquí estoy, si ocupas hablar conmigo, aquí me tenés. Nada más recordar que el hecho de que estés ansiosa no significa que vas a agarrar una Gillette y te vas a cortar. O no, si estás ansioso, no vas a agarrar una pared a manazos, porque vas a terminar con un problema vos en las manitas, y entonces no es la mejor forma de gestionar lo que sentís. Pero después de ahí podemos gestionar y sentir lo que vos quieras. ¿Ok? Y sobre todo la última parte, papás, mamás, evitemos hacer preguntas que sugieran una respuesta. ¿Ok? ¿A qué me refiero yo con esto? En vez de preguntar, ¿usted está preocupado por el examen final de la admisión de la UCR? ¿Mm? ¿Usted se preparó bien? Yo no creo que se haya preparado bien. Usted no hizo nada, usted es un vago. Puede ser una pregunta muchísimo más abierta, como ¿y usted cómo se encuentra? Y yo le digo a los papás, traten de cambiar algo en la oralidad, dejen de preguntar cómo están. Porque la pregunta, ¿cómo está? Bien, cámbialo por cómo se siente. Entonces, cuando usted les dice, mi amor, ¿cómo te sentís? ¿Ah? Sí, ¿cómo te sentís? ¿Cómo me siento? Sí. Ni más, no sé, no sé qué me quiere preguntar. ¿Sí? ¿Cómo te sentís? Cambien el cómo estás por cómo te sentís. El cómo se siente le permite a la persona, adulto, niño, lo que sea, una introspección emocional y poder darse cuenta de qué tiene y hacia dónde va. ¿Ok? Un tip más que les dejo por ahí. Aquí hay básicamente qué hacer cuando percibimos que nuestros hijos sufren de ansiedad. El punto más importante, el objetivo es que el adolescente aprenda a controlar la ansiedad, no eliminarla. Y eso es súper importante. No traten de evitar que sus hijos sientan ansiedad. Traten de que ellos aprendan a controlarla. ¿Ok? No evitar ciertas cosas simplemente porque le causan ansiedad. Entonces, como a mi hijo le cuesta tanto los espacios públicos, no lo voy a poner a que exponga. Como a mi hijo le cuesta tanto hablar en público, no lo voy a poner a que socialice. No, o sea, traten de evitar estas cosas. La idea es que se sensibilicen poco a poco. Animarle a que se enfrente con lenguaje positivo pero realista. Ante el miedo de hablar en público, en lugar de decir, lo vas a hacer perfecto, ¿sabes cómo relajarte? Recuerda que puedes controlarlo. ¿Okay? En vez de decirle, ¿sabe cómo hacer esa vara? Pues tiene toda la vida practicando eso. Cambiarlo por, mira, estás haciendo tu mejor esfuerzo y eso es suficiente. Indistintamente el resultado, es el mejor esfuerzo lo que vale. Punto. ¿Ok? Trabajar en los pensamientos o creencias disfuncionales sobre situaciones que le crean inquietud. ¿Ok? Esto es súper importante sobre los pensamientos catastrofistas o negativos. Entonces, no es que de mí se van a reír o voy a hacer todo el papel. Podemos cambiarlo por, inténtelo. A lo mejor puede ser que salga diferente a como usted lo piensa. ¿Ok? Y siempre es importante una evaluación previa y posterior al evento que nos causaba ansiedad para que ellos generen pues un poquito también de idea de conciencia. Y lo más importante es refuercen el autoestima en todos nuestros chicos y chicas porque eso es el 50% o más de una correcta salud mental. Y de mi parte, esto sería para mí un gusto y un placer. Y si hay alguna duda, anuente. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, comentario? Muchas gracias, Esteban. Siempre es muy enriquecedor escucharte. Mucho No sé gusto, si André. alguien tiene algo más, algo que quieran agregar. Recordar que, bueno, tenemos en la clínica, como siempre les hemos dicho, el servicio de psicología clínica. A veces está un poquito abarrotado el compañero, Lo pero normal. lo normal, como dice, a veces está abarrotado el compañero. Sin embargo, pues la idea es que se sepa que aquí a nivel de lo que es la clínica tenemos estos espacios. El equipo de salud mental está conformado por trabajo social, psicología, salud mental y medicina familiar. Entonces, si en algún momento se requiere de algún apoyo, saben que podemos estar ahí. Sara levantó Igual, la nada manito. más, perdón para que lo tengan presente. André le acaba de mandar unas infografías para que las compartas con ellos.
tienen que Listo. ver como con tips de qué hacer e información general para poder manejar el tema de la ansiedad en adolescentes y niños. Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Sarita, Sara. levantó la mano. Sí, bueno, no, realmente el tema de la ansiedad es un tema de nunca acabar, ¿verdad? Es una situación que se puede vivir, bueno, después de pandemia todo ha incrementado demasiado, tanto para las mamás como para los papás, como para los estudiantes, ¿verdad? Que realmente es, va en aumento y yo siento que va más bien más en aumento debido a muchas situaciones que en las escuelas ahora actualmente se están viviendo, ¿verdad? La parte del bullying, la parte del acoso escolar, la parte del ciberbullying, todo, ¿verdad? Que todo va a trascender en la preocupación tanto de las mamás, ¿verdad? Que hemos pasado ya por este tipo de situaciones, como los mismos estudiantes que ya están pasando por estas situaciones, Claro. ¿verdad? Y muchas veces, a veces vemos las conductas de los otros chicos muy normalizado, ¿verdad? Y a veces también tenemos que impulsar a nuestros hijos a indicarles a las mayores en las instituciones, por ejemplo, a nivel MEP, de que algo les están haciendo, ¿verdad? Porque Mm, también la ansiedad les puede crecer en la casa, uno no sabe, lo ocultan los chicos, nos damos cuenta por una boleta, incluso como comentaba ahora la mamá anterior, y nos damos cuenta hasta ese momento que el chico está sufriendo o le están haciendo algo o como uno dice, bueno, no importa, no le pasa nada, no le pasa nada, esos son chiquillos que ataca, ¿verdad? Pero ¿hace cuánto tiempo el chico está sufriendo este tipo de cosas, ¿verdad? Los vemos enojados en la casa, no sabemos a veces un por qué, ¿verdad? Y a veces puede haber un análisis de una situación que el chico también está viviendo, ¿verdad? mm, Más que estos chicos ahora adolescentes, yo siento, Esteban, que no dicen las cosas, ¿verdad? exacto, Ellos se las ocultan. exacto, Eh, exacto, y nos damos cuenta ya cuando están en el límite y están reventando y uno dice, ¿y ahora qué exactamente, hago? ¿Verdad? exactamente. Entonces, yo siento que como papás también tenemos la responsabilidad de estar indagando detrás de ellos qué es lo que Claro, está pasando en los colegios, en las claro. escuelas, ¿verdad? Porque para eso somos también papás, ¿verdad? No Ujú, porque ¿cómo te digo? No, como dijimos la palabra, yo esta palabra nueva, ¿verdad? Que el normalizar exacto. no es correcto, normalizar Ujú, no es correcto y creo que en las escuelas se está trabajando eso, en los colegios se está trabajando un poquito eso, ¿verdad? correcto. Los orientadores y psicólogos en que los estudiantes digan, ¿verdad? Cuando Ujú, estos tipos de cosas normales, entre ujú, comillas, se dan, ¿verdad? ujú, Porque hay que dar un alto. Si nosotros no decimos nada, eso continúa y peor, ¿verdad? Pero exactamente. bueno, excelente, Stan, como siempre, tus palabras, tu don de sabiduría en estos temas, te aplaudo, ¿verdad? Muchas Y qué gracias. gracias tenerte aquí el día de hoy. Un placer, Sarita. Doña Marjorie levantó la manita. Buenas tardes. Bueno, como decía la mamá anterior, el tema de la ansiedad es un tema que abarca mucho, ¿verdad? Y de todas las cosas, digamos, que el doctor mencionaba, bueno, yo tengo un trastorno de ansiedad que viene de muchísimos años atrás y con el Ujú, pasar del tiempo, diferentes situaciones, pues se ha agravado un poco. Y qué difícil es, digamos, cuando uno tiene ansiedad, digamos, yo tengo bueno, un adolescente de 16 años y uno de 7 años, ambos con condición TEA, ujú, y los dos tienen ansiedad y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, para claro, mí es muy difícil, digamos, ayudarlos a ellos cuando yo misma, o sea, no sé ni cómo ayudarme a mí misma. claro, claro. Y de hecho, bueno, mi hijo de 7 años, o sea, ha tenido pensamientos o ideas muy raras, digamos, Ujú, como decir, digamos, que qué cansado vivir, que decía cómo tomarse todo el medicamento que toma para no despertar más, o sea, son cosas que claro. uno Sí, realmente que te sacan como mamá. y bueno, quisiera como encontrar, no sé, de qué forma poder ayudarlos a ellos cuando yo misma, pues, tengo el trastorno de ansiedad. Claro, claro. Doña Marjorie, ya le respondo. Andrea, dame 2 segundos. Ya vengo. De un segundito. Voy. Un segundito. Listo, listo. Vamos a darle un segundito. ¿Quién sabe qué pasó?
Ahora sí, perdón, estoy otra vez. Doña Marjorie, como le decía al inicio de la ponencia, hay una característica muy particular con respecto a los trastornos de el espectro autista y tienen que ver con la regulación. Usualmente la ansiedad del espectro autista tiene que ver con una desregulación de su aparato orofacial o el vestibular, que tiene que ver mucho con el aspecto sensorial, el equilibrio y demás. Entonces, ponte pauta y punto más importante, no juzgues tu propia ansiedad a partir de la ansiedad de tus hijos porque son dos ansiedades diferentes, ¿no? Entonces, la ansiedad que ellos van a llegar a tener en algún momento va a ser una ansiedad regulatoria por medio de las sensaciones y de las expresiones sensitivas. La ansiedad tuya no se va a regular por medio de esa parte. Entonces, primero hay que quitarse muchísima culpa del hecho de que estoy fallando como mamá. No, a la larga lo estoy haciendo bien. El tema es que la expectativa que de una u otra forma se termina estableciendo, pues obviamente va a mediar y va a calarte en el sentido de qué tan malo lo estoy haciendo como mamá. Ahora, no tienes uno, tienes dos. Y esa es una característica importante por una razón en específico. Ningún TEA es igual y ningún TEA se regula igual. Entonces, la ansiedad que sus hijos pueden llegar a tener como parte del trastorno del espectro autista es una ansiedad focalizada. Lo más importante es que usted tome pautas de autocuidado para usted y empiece a analizar sus propios estadios ansiosos. Si sus estadios ansiosos se inician por pensamientos centrales, por ideas preconcebidas, por estructuras cognitivas, porque usted dice no soy suficientemente buena mamá, porque lo estoy haciendo todo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Son ideas que se pueden trabajar desde un proceso de acompañamiento. ¿Por qué? Porque entonces hay que empezar a trabajarte tus propias creencias para que te des cuenta de que vos no sos mala y tampoco lo estás haciendo mal. Simplemente estás tratando de hacer tu propio trabajo y tu propio proceso. Entonces, el primer punto y la pauta más importante es recordar que tu ansiedad no se va a regular como se regulan la de tus hijos. Van a ser procesos diferentes. Y eso es muy importante porque muy en el fondo vas a tratar de meter tus propias técnicas a ellos y o viceversa, a la hora de ellos a vos. Entonces, trata de no homologar los procesos ansiosos. Un punto número uno. Punto número dos, cuando vos sintas que no lo estás logrando, siempre es bueno pedir ayuda. Siempre tratar de preguntar o pedir ayuda. ¿En qué sentido? En ver quién me puede apoyar en una crisis en específico. Si usted siente que hay alguna crisis de regulación de autismo que usted no puede, porque interpela su propia historia de vida o porque usted no siente las herramientas, pida apoyo. Pida apoyo. Siempre es importante reconocer cuando uno tiene las habilidades, pero sobre todo es muy importante reconocer cuando uno no tiene las habilidades. ¿Y a quién le pedimos apoyo? Al grupo primario de mayor cercanía. No sé, que el grupo primario es soy madre soltera, vivo sola, soy extranjera, no tengo a nadie, ok. Tendrá algún amiguito o alguna amiguita, tendrá, no sé, algún familiar cercano, algún primo, prima, tío, tía, abuelo, abuela, que en ese momento nos pueda brindar una llamada para poder sacarlo de la crisis, etcétera, etcétera, mientras vos te vas a tu espacio seguro y también te regulas de tu propia crisis. Pero lo más importante es recordar que en una situación de crisis, primero me regulo yo y después regulo a las demás personas. Porque si yo no estoy regulada, al fin y al cabo no voy a poder ayudar. Entonces eso es muy, muy importante. O sea, primero hay que sentarse a pensar, y no es egoísmo, es el hecho del funcionamiento de los primeros auxilios psicológicos. Cuando yo estoy bien y yo estoy regulada, puedo regular a las demás personas. Siempre y cuando yo no esté bien y no tenga la capacidad de poder trabajar, pues no voy a poder regular a nadie porque claramente yo no tengo las habilidades emocionales para poder trabajar con nada, ni por más pequeño ni fácil que sea. Muchísimas gracias, de verdad es que, ¿cómo cuesta uno, verdad? Uno ¿Sí? pensar en uno mismo antes que en los demás, Correcto. pero por Cuesta mucho. supuesto que lo tomaré en cuenta. Sí. Siempre recuerde, cuando hay una crisis de los tres, usted diga, ok, primero me regulo yo y ya después regulo el resto. Exactamente, muchísimas gracias. Con todo el gusto, doña María. Yo creo que estaríamos por hoy. Muchísimas gracias, Esteban, por la Para servirle. participación y gracias a ustedes por poder participar hoy en la sesión. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Estamos igual a la 1:30 de la tarde. Y la próxima semana tenemos al compañero de Fuerza Pública que vamos a tratar el tema de la Ley Penal Juvenil. Entonces, nos veríamos en 8 días, 1:30. Que pasen buenas tardes. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Gracias.